esta vez no se preocupe, no vamos a ver el libro de los proverbios, vamos a ver otro tema importante y tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con cuál es nuestra actitud en el servicio en la casa de Dios, cómo debe ser nuestro corazón como creyentes cuando nos disponemos a servir. Y yo creo que es propicio, ahora que estamos solamente a días de poder reunirnos presencialmente, con qué disposición de corazón debiéramos acercarnos al Señor para otra vez, muchos de nosotros seguramente, ocupar nuevamente nuestros lugares de servicio para servirle al Señor. Así que vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 33 al versículo 37. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, que con la bendición del Señor me permita poder predicarlo de la manera más fiel y de la manera más certera que el Señor podría enseñarnos. Así que vamos a Marcos capítulo 9, versículo 33 al versículo 37. Así que yo le voy a pedir que busque rápido su Biblia y pueda buscar esta cita bíblica y vamos a leerla. Y dice así la palabra del Señor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en tu presencia. Gracias, Dios mío, por todos aquellos que se han dado cita en esta noche para estudiar tu palabra. Amado Dios, yo te ruego que tú permitas que en este momento no haya ningún tipo de interrupción. Señor, que tú permitas, amado Dios, que nuestros corazones y nuestras mentes estén sumamente enfocadas en lo que hemos leído hace un momento y lo que vamos a escuchar a continuación. Y te ruego, amado Señor, que tú quites todo impedimento mental, espiritual, para poder entender tu palabra. Y yo te ruego que uses mis labios, uses mi mente, uses mi corazón, uses mis palabras, Señor, para poder transmitir tu santa palabra, los principios que se encuentran allí, todo lo que tú quieras enseñarnos, amado Dios, de la manera más fiel posible. Gracias, mi Dios. Deseo que esta noche podamos entender todo lo que tú quieres decirnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, básicamente aquí vemos un bosquejo hasta de 3 secciones en los que vamos a poder ver algunas cosas sumamente interesantes que nos muestra el libro, el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y vamos a hacer algunas referencias entre algunos pasajes de los evangelios que narran el mismo evento y que mantienen algunas cosas que Marco tal vez no nos mencionan para poder tener una idea más amplia de lo que Jesús nos quiere decir. Lo primero que vamos a ver en esta primera sección ocupa el versículo 33 al versículo 34 y tiene que ver básicamente que quién o los discípulos se preguntaban quién merece reconocimiento entre nosotros. Era una duda que había nacido en el corazón de ellos y había cierta discusión o intercambio de palabras entre ellos porque querían saber realmente quién de entre ellos tenía que ocupar un lugar de honor entre los dos. Del versículo 35, Jesús va a darnos a entender que un servidor útil es aquel que se hace pequeño. Un servidor útil es aquel que se hace pequeño. ¿Sí? Es lo primero que va a decirles a los discípulos con respecto a lo que ellos, o a la duda, para poder aclarar la duda que ellos tenían. Y después, luego, en el versículo 36 al versículo 37, Jesús les va a dar a entender con la ilustración de un niño que un servidor básicamente es tan sencillo y humilde como un niño. Y vamos a ver las implicancias que tienen estas cosas para poder entender lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Así que lo primero que vamos a observar cuando tú posicionas tus ojos en el versículo 33 es que Jesús llega a Capernaum. Posiblemente este lugar, dicen algunos comentaristas,
que era la casa de Pedro, donde Jesús ya tenía, por ser su discípulo, cierta familiaridad y él reposaba allí. Posiblemente el niño que se menciona líneas abajo, posiblemente podría ser el hijo de Pedro. No se sabe con exactitud. Algunos tratan de inferir si esto es así, algunos solamente, bueno, esto abarca algunos supuestos, no es algo que se diga definitivamente esto es así, la Biblia no lo menciona, así que, y tampoco es tan relevante para lo que vamos a entender, pero como un dato, sería bueno que pudieras pensar, posiblemente pudo haberse dado esto. Dice, él estuvo en casa, en una casa, obviamente se nota que había cierta confianza para él poder ingresar al hogar y estar allí tomando descanso. Posiblemente también era por escapar de las multitudes que le seguían, porque ya los versículos primeros, perdón, los capítulos primeros de Marcos se ve que él había ganado bastante popularidad con las sanidades y la liberación de los endemoniados que él hacía, aparte de dejar muy sorprendido a sus oyentes con la manera en la que él predicaba. Como dice por lo menos el capítulo 1 del libro de Marcos, Marcos registra que la gente estaba anonadada cuando Jesús predicaba el Evangelio porque él no lo hacía como lo hacían los fariseos. Así que él tenía un público que le seguía y él había renunciado a eso. Cuando usted lee los últimos versículos del capítulo 1 del libro de Marcos, se va a dar cuenta que la gente le seguía después de la sanidad que trae sobre la suegra de Pedro. La gente comenzaba a golparse en la casa del mismo Pedro y lo seguía, quería seguirlo a Jesús, pero Jesús era un hombre muy enfocado y sabiendo el propósito con el cual el Padre lo había llamado, lo había enviado, él renunció aún a eso y todo ese tiempo estuvo, si bien es cierto, las multitudes seguían a Jesús, él tenía muy claro lo que venía a hacer. Y estas cosas, como en algún momento se pudieron ver en la vida de los apóstoles o, bueno, los discípulos, y era que había se habían acostumbrado a, por decirlo así, al flash que implicaba el estar al lado de Jesús. El hecho de estar al lado del Señor y tener participación con Él en todo lo que Él hacía, en todo el trajín del día a día, de la agenda recargada de nuestro Señor, sanar, enseñar, echar fuera demonios, ir de aquí a para allá. Esa agenda misionera que Jesús tenía muy recargada, por cierto, aunque él no dejaba de orar, los discípulos siempre estaban involucrados, inmiscuidos en esa agenda. Posiblemente muchos de ellos habían tenido en su corazón ese desliz muy sutil de querer ser entre los que estaban uno que pudiera liderar o que pudiera tener preeminencia, ¿sí? O ser más prominente sobre los otros discípulos. Algo que Jesús quiere arreglar entre lo que pasaba en los discípulos era esta duda que aparecía en sus mentes y en sus corazones. Y cuando él llega a esta casa, que la Biblia no menciona, tampoco los sinópticos, o sea, Mateo y Lucas, no menciona exactamente a qué casa llega, Jesús los confronta, Jesús habla con ellos. La duda que tenían en sus mentes es quién merecería el reconocimiento o por lo menos el ser parte de ese círculo más íntimo de Jesús. Ya sabíamos nosotros, cuando si en algún momento hemos leído los evangelios, que había un círculo íntimo, Juan, Jacobo, Simón, Andrés, eran parte de ese círculo que él tenía el Señor Jesucristo. Sin embargo, muchos de ellos, tal vez esa era la disputa que había nacido entre ellos, el saber si ellos tenían que estar ahí o podría haber algún relevo entre ellos mismos. Así que lo que Jesús hace es encararlos, les increpa y les pregunta, ¿qué es lo que disputan entre ustedes en el camino? Ahora hay algo curioso que debemos observar aquí y tiene que ver con lo que eh, nos enseña, o por lo menos detalla Marcos acá. Y Lucas, hay dos diferencias en el sentido de los verbos que utilizan para la palabra disputar, aunque la Reina Valera te va a decir
que en Marcos disputaban algo en el camino y era quien él sería el mayor. Por otro lado, Lucas también te dice o lo traduce de la misma forma, pero ambos verbos son completamente diferentes, básicamente en el énfasis en que se manejan cada uno de ellos. Por un lado, Marcos utiliza un verbo que el ver este vocablo en griego demanda la idea, perdón, nos da la idea de alguien conversando con otra persona, increpándole, demandándole una respuesta, una pregunta, una duda que urgía que se le diera una respuesta. Era necesario, era urgente esta duda en particular de un tópico X y se tenía que responder, ¿no? El verbo que utiliza Marcos aquí es un verbo que con mucha fuerza, en el cual la persona cuando pregunta algo se tiene que responder. Y era casi con un tono de discutir algo que a lo parecer no se estaba en común acuerdo. Así que Marcos nos enseña esto con este verbo. Mientras tanto, Lucas, cuando vamos al pasaje paralelo de Lucas capítulo 9, te vas a percatar que en el versículo 46 dice lo siguiente: entonces entraron en discusión, dice, sobre quién de ellos sería el mayor. Literalmente, Lucas va a utilizar estos dos verbos, entraron en discusión, para hacernos entender que ellos llegaron a un punto en la conversación que tenían donde tuvieron que llegar a un razonamiento. Y por eso vuelvo y repito, el verbo que utiliza Lucas, mientras que el que utiliza Marcos, nos dan dos aspectos diferentes de cómo iba la conversación entre los discípulos. Por un lado, Marcos registra que estos hombres estaban completamente disgustados en el sentido de que parecía que no les parecía justo a ellos que cierto grupo de discípulos tuvieran cierto reconocimiento y los demás no. Así que algunos querían ocupar el lugar que el círculo íntimo de Jesús tenía como privilegio. Ahora, ¿por qué decimos esto? Versos anteriores, te vas a dar cuenta que la transfiguración en Marcos capítulo capítulo 9, en los primeros versos te vas a dar cuenta que Jesús toma cuatro. ¿Y quiénes son estos cuatro? Juan, Jacobo, Pedro, y aquí menciona otro más. Ya menciona algunos discípulos y los lleva para que ellos puedan presenciar lo que está sucediendo en ese momento. Y después les dice a ellos que por favor se silenciaran, no dijeran nada con respecto a lo que habían visto, mientras que los otros discípulos esperaban. Así que posiblemente algunos comentaristas dicen que la razón por la cual venían discutiendo era por este evento, donde Jesús parece que selecciona algunos favoritos, por decirlo así, para que presenten algo que los demás no podían observar. Mientras tanto, Lucas dice que ellos entran en razonamiento, o sea, comienzan a discutir y a discrepar en lo que están hablando, y seguramente, estamos infiriendo esto, uno de ellos trató de calmar las aguas, la tensión que había en la conversación, y trató de plantear razonamientos lógicos para poder entender por qué la decisión de Jesús de llevar a estos hombres al monte donde se transfiguró era necesaria, y si Jesús decidió que estos hombres vieran es por algo. Entonces, ahí vemos dos aspectos de cómo iba el tono y el matiz de la conversación, de momentos alturados y un tanto calurosos en la conversación, y también al final pareciera algo más sosegado, en los cuales ya comienzan a caer en cuenta y en razonar de por qué cuestionar la decisión del Señor, sino más bien entender que Jesús había decidido estas cosas porque sí, ¿no? Eh, Así que, y es curioso porque el verbo que utiliza Lucas es el verbo dialogismo, donde sale nuestra palabra diálogo. Entonces había una conversación más alturada, menos sofocante, menos calurosa, sin tanta tensión. Era un diálogo, básicamente. Mientras que Marcos nos narra otra cosa. Y no significa que tengan dos enfoques diferentes, sino que
en la conversación posiblemente pasó de un clímax a otro, ¿no? Así que vemos eso. Y la conversación que tenían entre ellos, bueno, ya sabemos, la Reina Valera nos los enseña, la escritura nos los muestra y es quién era el mayor. La palabra aquí, el vocablo griego que utiliza para la palabra mayor es meisón, ¿no? Y no tiene nada, no tiene tanto que ver con, o mejor dicho, este vocablo no es usado de modo superlativo, o sea, viendo quién era el más grande en tamaño, sino básicamente entre todos, se usa más bien de un modo comparativo, entre todos, quién es el que merece tener preeminencia o reconocimiento entre todos. O sea, los discípulos tenían muy claro que todos eran importantes para Jesús y Jesús amaba a todos, pero debiera alguien estar al lado de Jesús como su brazo derecho. Y esa era la conversación que tenían ellos. Alguien entre los 12 tenía que tener cierto privilegio, ¿sí? Y esta era la duda que venía en sus mentes y en sus corazones. Y esto nos muestra que aún los discípulos, teniendo tiempo con el Señor, habiendo escuchado de lleno sus palabras, habiendo podido observar lo que él hacía y cómo él vivía, a pesar de todo eso, a pesar de estar expuestos continuamente a la palabra del Señor, todavía conservaban una mentalidad carnal. Y no es la primera vez, ni sería la última, en las cuales Jesús tenía que aclarar que la vida del cristiano está afianzada o está enfocada básicamente en un servicio negado, sacrificado, sin buscar la promoción o la preeminencia o ser prominentes entre el montón. Y algo que ellos estaban haciendo era confundir estas cosas. Y no tenían muy claro, o si lo tenían claro, ellos pensarían que era necesario que Jesús escogiera a quién era el más importante entre ellos. Y en este caso, pues el mayor sería el más importante. Los demás serían al final eh, lacayos, por decirlo así, del más importante después de Jesús. Así que ellos conservaban todavía una mentalidad carnal de lo que era el servicio en el reino de los cielos. Y eso puede pasar muchas veces por nuestras mentes. Pensamos que por una investidura o por un título o por un cargo que se nos pueda brindar o se nos pueda conferir de parte de Dios en nuestra iglesia local o simplemente por algún tipo de mérito, podemos tener preeminencia sobre nuestros hermanos o debiéramos tener cierta superioridad sobre ellos. Y esto es lo más equivocado que podemos pensar. Y si en algún momento tenemos esa idea en nuestras mentes con respecto al servicio, pues debemos de abandonarla completamente, porque no es la voluntad de Dios y lo vamos a ver más adelante. Dios, nuestro Señor, no desea que los servidores de Él tuvieran esto en mente. Si bien es cierto, y Jesús lo dijo también en alguna oportunidad, en los reinos de este mundo, las personas se enseñorean de otras, ¿no? Otros se vuelven señores y tienen personas a su cargo, las cuales les sirven y dan directrices. Pero, sin embargo, en la viña del Señor, en las cosas, en la vida cristiana, cuando le servimos al Señor, las cosas son completamente diferentes. Nuestro deseo más bien es servir a los demás y no ser servidos, y no tener una actitud carnal cuando servimos. No pensar de ninguna manera que los talentos, dones o la investidura que pudiéramos tener sirven como plataforma para poder tener cierta popularidad o cierto poder sobre otros hermanos. La escritura no enseña eso. La escritura enseña con toda claridad que debemos más bien colocarnos como siervos. Y eso es algo que debemos de retomar, pensar y volver otra vez a reedificar en nuestras propias vidas y en nuestros corazones como iglesia.
Ahora que volvemos a la misión nuevamente, a poder hacer la obra de Dios, debiéramos continuar el legado que de alguna otra manera, por la gracia de Dios, estamos construyendo de tener un corazón servicial. Amados hermanos, necesitamos entender estas preciosas verdades con respecto al servicio, ¿sí? Mientras que los discípulos pensaban en quién debería tener más prominencia, Jesús pensaba en algo completamente diferente. Cuando Jesús los aborda en esta primera sección, correspondiente a la duda que ellos tenían, eh, ellos callan, dice. Dice la Escritura en Marcos capítulo 9, versículo 34, dice, mas ellos callaron porque, y ahí da la razón, en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor o quién había de ser el mayor. Y es algo interesante porque no podemos escapar del ojo de Dios que escudriña los corazones. Curiosamente, Lucas capítulo 9, versículo 47, que es el pasaje en paralelo, dice la escritura, mientras que ellos entraran en esa discusión, en esos razonamientos lógicos para entender quién sí debería ocupar el puesto, ¿no? Y es curioso porque Marcos nos enseña que ellos discutían, pero mientras Lucas nos dice, ya llegaron como que a un punto donde ellos ya dicen por lógica, bueno, esta persona o cuál persona debiera ser el segundo después de Jesús, ¿no? Tal vez por mérito o por algo, pero ellos llegaron a ese punto de razonamiento. Versículo 47, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, dice, tomó un niño, eso lo vamos a ver después, porque hay otras cosas que Lucas no menciona, pero que Marcos sí. Así que, pero lo que podemos ver es el principio interesante que nos muestra acá en el versículo 47. Dice Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Así que Jesús sabía las intenciones de los discípulos y es por eso que ellos se avergonzaban. Entendemos y se puede inferir que ellos sabían que estaban haciendo mal en tratar de disputar quién sería el segundo lugar después de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos callaron. Si tú y yo no hacemos nada malo, no tenemos que callar. No tendríamos por qué avergonzarnos. Esta vergüenza que ellos sienten es propio de saber que están haciendo algo incorrecto, en lo cual Jesús ya había enfatizado que no debía ser así. Y el pensamiento correcto era obviamente ser servidor de los demás. Así que así ellos estuvieron discutiendo, dialogando con respecto a quién debiera ser el más importante después de Jesús. Ellos entendían que en el fondo era un pensamiento carnal esto de quién debía tener cierta prominencia entre los discípulos, porque eso no es el carácter de un servidor. Buscar reconocimiento, promoción o servir al Señor con deseos de ser promocionado o servir al Señor con deseos de ser reconocido es un anhelo carnal en el corazón. Nosotros servimos o debiéramos servir con el único deseo de ver a Dios exaltado, con el único deseo de ver a Dios glorificado. Y si nosotros privamos a la iglesia, a nuestra iglesia local, de nuestro servicio, porque de alguna manera sentimos que no hay reconocimiento, no hay aplausos o no hay promoción, también esto es un deseo carnal de nuestros corazones. Porque privar a tu iglesia local de tu falta o de tu omisión o tu ausencia del servicio en la casa del Señor es pecado a los ojos de Dios. Porque estamos llamados a servir. Estamos llamados a ser servidores. Ambas cosas en opuesto son igual pecaminosas. Cuando de alguna otra manera yo anhelo servirle al Señor para buscar promoción o simplemente no le sirvo al Señor porque no encuentro reconocimiento, ambos lados opuestos son sumamente pecaminosos, porque ambos lados no son la motivación correcta por la cual yo debiera servir. Así que ellos estuvieron avergonzados porque no le estaban sirviendo al Señor, o perdón, no estaban teniendo la actitud correcta ni el entendimiento correcto con respecto a la naturaleza del servicio. Jesús va a tratar de disipar sus dudas
en la siguiente sección que viene a continuación, y esto nos lleva al siguiente encabezado que dice, el servidor útil es el que se hace pequeño. Así que recuerda siempre, la vida cristiana es contracultural, mientras que en este mundo somos más prominentes cuando tenemos mucha gente que nos sirve, nos halaga o nos adula. En la vida cristiana estamos llamados más bien a ser aquellos que sirven a los demás. Dice la escritura en el versículo 35, entonces él se sentó. Y esto es algo curioso porque es uno de los rasgos que mantienen los maestros o los rabíes en aquellos tiempos cuando iban a enseñar a sus iniciados o a sus discípulos, tomaban o tenían la particularidad de sentarse para poder exponer sus conocimientos o poder dar sus explicaciones con respecto a alguna otra verdad que ellos debieran de abordar. Así que en ese momento él se sienta, dice, y llama a los 12. Algo curioso que debemos de ver aquí es que la reacción de los discípulos de alguna otra manera disgustó a Jesús. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando se utiliza el verbo llamó a los 12, no es el verbo normal que se utiliza para llamar a alguien de un lugar a otro, sino básicamente tiene que, o este verbo en el griego es utilizado para vociferar o cuando un animal lanza un bramido fuerte y escandaloso. Así que posiblemente Jesús los llamó con un tono de voz muy firme, como cuando alguien ve un conflicto entre sus hijos, ¿no? Hablando de padres, y llama a los pequeños a hacer fila delante de ellos para llamarles la atención por la actitud que están teniendo. Así que posiblemente Jesús alzó su voz y con firmeza llamó Pedro, Juan, Jacobo y a los demás, vengan aquí. Y ellos se acercaron a él. Vemos la hilación de la pluma de Marcos mientras nos enseña estos aspectos y nos hace ver cómo fue el progreso de una discusión que en el fondo había un deseo y un anhelo de reconocimiento y cómo Jesús los increpa y los exhorta. Vemos después que la atmósfera cambia a una enseñanza amable y tierna, pero por el momento hay una firmeza por un pecado naciente en los corazones de los discípulos que debe de ser erradicado, una mentira con respecto al servicio que debe ser desechada. Así que Jesús los tiene alrededor de él se sienta, los llama con firmeza y les dice, conociendo y uniendo esto a lo que nos revela el Señor a través de Lucas, conociendo los corazones, y les dice, si alguno quiere ser el primero, dice, perdón, dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así que estas simples palabras disiparían las dudas de estos hombres. Esos razonamientos lógicos, aunque pudieran ser alturados en su momento, son completamente inútiles porque son en contra o están completamente opuestos a lo que la Escritura enseña, lo que Jesús entiende por servicio, a lo que la Escritura enseña y la palabra de Dios entiende por lo que es ser un verdadero servidor. Así que vemos esto que es sumamente interesante. Lo primero que podemos encontrar aquí es este vocablo, la palabra postrero, y tiene que ver con el hecho de ser el último de todos, el final. No tiene relación con la palabra escatos, ¿no? de donde sale la palabra o la enseñanza o el título de la enseñanza, escatología, ¿no? Que es la enseñanza sobre los últimos días. Esa palabra último tiene que ver con el hecho de ser el final, el que está al final de la cola. No se refiere a
a ser el menos importante, sino, sino entender que está al final, que no está buscando la intención de mostrarse como primero, sino que está contento de estar al final. Jesús nos está llamando a un servicio y una actitud de servicio electiva, el buscar elegir ser el último, el trabajar tras las cortinas, el no estar hambrientos de reconocimiento, de no buscar el deseo de ser mirados o aplaudidos o reconocidos o adulados en algún sentido. ¿Por qué? Porque si vivimos por estas cosas y siempre va, nuestro servicio va a depender de cuánto nos reconocen o de cuánto no lo hacen. Y esto no es algo sano para nuestra vida espiritual, ni tampoco es sano, ni es lo que enseña las escrituras. Así que Jesús le dice a los discípulos, si alguno quiere estar en el primer lugar, primero tiene que de todo ser el último. Abandonar el deseo de reconocimiento, abandonar el deseo de popularidad, abandonar el deseo de ser llamado, de ser público, de estar en la mirada de todos. Ese deseo debiera ser abandonado. Jesús no está hablando del menosprecio, de que debiera dejar que los demás le menosprecien, o que aquel que es servidor de alguna otra manera es lo vil de la iglesia. No es eso. Muchas veces nosotros tenemos ese concepto carnal del servicio y creemos que porque servimos a Dios o servimos a los hermanos, nos volvemos menos que ellos, o que somos de alguna otra manera simplemente mandaderos de otros. Y eso no es lo que la Biblia enseña. No debiéramos pensar de esta manera. No es que somos títeres de nadie, no es que somos meseros ni mozos de nadie, sino que lo que se refiere el Señor es abandonar el deseo de la popularidad, el deseo del reconocimiento, el deseo de tener prominencia, el deseo de ser reconocidos entre las personas. Cuando servimos al Señor, tenemos que servir como sirviéndole al Señor y no al ojo del hombre. No debiéramos esperar ansiosamente que por lo que hacemos seamos aplaudidos o mencionados de alguna otra manera. Debemos de, porque si tenemos ese deseo en el corazón, posiblemente nuestro servicio no está abocado al Señor, sino está abocado a lo que los demás puedan decir de nosotros. Y eso es algo desgastante para cualquiera que está viviendo para el aplauso del hombre. Es sumamente desgastante. ¿Por qué? Porque estamos siempre buscando la valía y la aprobación delante de las personas. Y como dije, estos dos polos opuestos son sumamente dañinos. El hecho de servir al Señor con ese deseo de buscar la popularidad o el aplauso de las personas, o simplemente negar o privar a nuestra iglesia local de no servirle, porque simplemente consideramos que nadie nos va a aplaudir o nadie va a reconocer lo que hacemos, o simplemente lo que haremos no es lo suficiente. Y ambos polos opuestos son completamente dañinos y son pecaminosos. Y Jesús no está diciendo que no deban de servir, Jesús está diciendo muy claramente que si servimos sea con la actitud correcta. Y debemos entender que no estamos para buscar la popularidad, ni la fama, ni el éxito, ni los aplausos, ni los flashes de los hombres, sino el reconocimiento viene del Señor y la promoción viene de Él. Así que así estés sirviendo detrás de la cortina 10, 20, 15, 30 años al Señor y nunca te hayan dado las gracias, no importa, no importa, porque a quien le sirves es al Señor y no a los hombres. Y lo que haces, lo haces para el Señor y no para los hombres. Así que la iglesia, nosotros como iglesia, debiéramos estar enfocados en servirle al Señor todo el tiempo, en todo momento, porque es algo que al Señor le agrada. La segunda cosa que nos dice Jesús en este pasaje también es
que el servidor debía ser un diáconos. Y básicamente esta palabra tiene que ver con alguien que administra, alguien que está al servicio de alguien, alguien que sirve las mesas o sirve en muchas cosas. También puede ser traducido como esclavo, a diferencia de la palabra dulos, como se llama en nuestra iglesia. Diáconos y dulos tienen diferencias en estos dos vocablos, porque dulos tiene que ver con su servicio a su Señor, mientras que diáconos tiene que ver su servicio con relación a lo que Él hace. Así que nosotros estamos llamados en un sentido a ser diáconos por estar involucrados en nuestra excelencia al servir al Señor. Así que está implícito en este pasaje que no puede haber creyente que no sirva. Y si sirve, tiene que servir con la mejor actitud que tiene. No esperar algo a cambio, porque si tú esperas algo a cambio cuando sirves, aplausos, reconocimientos o que la gente valore lo que haces, es sumamente desgastante porque has cambiado el enfoque con el cual sirves. No le estás sirviendo a Dios, estás sirviéndole a una persona. Y cuando tú le estás sirviendo a una persona, no estás glorificando a Dios, estás glorificando a otra persona o estás glorificando y satisfaciendo solamente tu carne. Y no lo haces por el Señor. Por eso que vemos en nuestra, no en nuestra iglesia, sino en la iglesia evangélica, en el círculo evangélico, muchos hombres que se desgastan por el servicio y otros que no. Otros que simplemente ven lo que los demás hacen, porque no entienden la realidad del servicio. Estamos llamados a servir. Tenemos que hacerlo voluntariamente, con el deseo y la elección de vivir para el Señor y servirle al Señor sin esperar nada a cambio, sin esperar que se me reconozca o que se me aplauda, sin esperar de que aquí un tiempo se me promocione a un mayor ministerio, sin esperar a ser la persona más, no sé, de confianza de mi pastor. No es así. Eso no debe ser nuestra motivación. No te hace mayor estar al lado de tu pastor. No te hace más grande ser llamado diácono, ministro, pastor, obispo, presbítero, líder. Todos estamos llamados a ser servidores de Dios hacia los hombres. Así que, amado hermano, si no estás sirviéndole al Señor, no le estás dando gloria a Él. Y si estás sirviéndole al Señor con el deseo y estás frustrado porque ves que a alguna u otra persona no está reconociendo lo que hace, también estás pecando. Porque has cambiado el enfoque con el cual al Señor le sirves. Y recuerda que es para Él. Así que la grandeza no se muestra en ver cuántos te sirven o cuántos me sirven a mí, sino a cuántos sirvo yo. Nuestra iglesia local, y creo que todas las iglesias, sufren por un deseo de ver servidores. Creo que la iglesia del Señor sufre por un deseo de ver servidores. Creo que la iglesia del Señor tiene hambre de ver nuevos servidores. No debemos esperar a que los demás hagan las cosas. No debemos pensar o pensar maliciosamente y decir, bueno, yo recuerdo que, te cuento una anécdota, yo recuerdo que en otra iglesia en la que estaba, nos sentábamos a comer todos y uno entre ellos, un hermano X, decía, ¿quién quiere ser el mayor? Y había una gaseosa ahí en medio de todo lo que comíamos y estaba cerrada y, y la destapaba, ¿no? Y comenzaba a servir. Pero antes de eso, cuando él decía esta frase, todo el mundo se miraba en las caras, mirando quién abriría la botella primero. Y esa actitud, aunque parezca broma, siempre la tenemos aún a grande escala en el servicio de la casa del Señor. Estamos esperando siempre que sea
fulanito o menganito que haga las cosas que nosotros vemos como una necesidad en la casa de Dios. Y eso es lo peor. Una vez un pastor me dijo, cuando Dios te incomoda por algo es porque te está diciendo a ti que lo hagas, no estés buscando a otro y le digas a esa persona, mira, Dios me ha mostrado esto que falta, así que te animo a que tú lo hagas. Si tú ves una necesidad en la casa del Señor, es porque Dios quiere que tú ensucies tus manos para servirle a Él. Y creo que hasta el término es equivocado. No ensuciar tus manos. Me refiero en el hecho de meterlos a la obra, de agacharte y limpiar, de poner un trapo en tus manos y limpiar, ver qué necesidades hay y suplirlas. Y yo recuerdo que cuando este hombre decía esta frase, ¿quién quiere ser el mayor? Y nadie se movía a destapar la botella de gaseosa para servir la gaseosa en los vasos de las personas, él se paraba, destapaba la botella y nos servía a cada uno de nosotros. Y me incluyo, yo no me movía a abrir la botella porque no entendía lo que él quería hacernos entender. Y era que el que quiere ser mayor entre nosotros tiene que constituirse un servidor. Y eso es un noble llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Hay mucha necesidad que puedes observar si abres bien tus ojos en la casa de Dios y no va a ser suplidas hasta que tú no te muevas. Muchas veces nos quejamos desde la banca del asiento y decimos, ¿por qué la iglesia es así? ¿Y por qué tiene esto? ¿Y por qué tiene el otro? ¿Y por qué no pasa aquí? ¿Y por qué en otras iglesias sí hay esto y en mi iglesia no lo hay? Y es porque necesitamos que tú te muevas, pero estás sentado quejándote de lo que no hay en tu iglesia. Y ese es el gran problema. Nos quejamos mucho, pero solucionamos poco. Traemos muchos problemas, pero pocas soluciones. Hacemos muchas preguntas, pero no damos ninguna respuesta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Necesidad que veas, necesidad que debes tú suplir y nadie más, porque Dios te la está mostrando a ti. Y era algo que los discípulos tenían muy confundido en sus mentes y pensaban de una manera equivocada que alguien que para ser un servidor del Señor pues había que tener cierta prominencia y no es así. ¿Cómo entonces debemos de servirle al Señor? ¿Cómo es que debiéramos tener en nuestros corazones ese anhelo de servir? ¿Cómo debiéramos mostrarnos en la casa del Señor sirviendo? Bueno, hay algunas cosas interesantes que Jesús nos muestra como ilustración. Lo primero que nos ha dicho es que tengas voluntariamente y abraces voluntariamente el hecho del no reconocimiento, de no la popularidad, de no el éxito, de no los aplausos, de no la fama. Y si estás contento con eso, pues bienvenido al servicio porque estás con un corazón adecuado, porque entiendes que lo haces para Dios y no para los hombres. Pero Jesús nos va a dar una ilustración de cómo debe ser tu corazón. Nos ha dicho cómo debe ser tu actitud, ahora cómo debe demostrarse tu corazón. Y dice la escritura, versículo 36 al 37, y vamos terminando. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí 4 veces se menciona el verbo me recibe o recibe. ¿Y cómo podemos entender este verbo a la luz de que no hay mucha claridad con la palabra me recibe? Lo primero que notamos aquí es que hay un niño. El vocablo griego para la palabra niño da la idea de no un niño como un adolescente o como un niño que ya habla, es un niñito pequeño, es pequeñito, un pequeño niño. No se sabe cuánta edad tiene, pero era lo suficientemente pequeño para que Jesús lo cargara, ¿no? Y lo tomara en sus brazos tiernamente, parece, y para que el niño tuviera la inocencia de dejarse cargar, posiblemente era un niño muy pequeño, asumimos 3, 4 años, posiblemente, no sabemos, estamos eh, infiriendo eso, estamos suponiendo que pudiera tener esa edad. Dice que este niño ya estaba en la casa y por eso decimos que posiblemente sea el hijo de Pedro o algún niño de allí, y Jesús lo pone al medio. Después de eso lo toma en sus brazos y comienza a cargarlo. Y con esta ilustración tierna de un niño y Jesús cargándole a él, muestra esta realidad del servicio o cómo tú y yo debemos tener un corazón de servicio en la casa del Señor. Aquí hay 4 verbos que debiéramos entender a cómo es que yo recibo a un niño, cómo no entiendo esta frase
Pero Mateo nos va a dar la idea de este verbo, por lo menos de lo que se quiere decir aquí. Antes de ir a Mateo 18, cabe hacer una aclaración importante. El verbo dejomai, que es el verbo que se traduce en la Reina Valera como recibe, tiene la idea de recibir, obviamente, algo con la mayor disposición, ¿sí? Con la mayor disposición. Cuando una persona te otorga algo y tú lo recibes con alegría y con deseo, con ánimo voluntario, eso es la palabra dejomai. Entonces, Jesús les estaba dando a entender que lo que les iba a decir en ese momento es: entiendan y recíbanlo con la mejor disposición de sus corazones, con la mejor disposición de sus corazones. Jesús no quería desanimar a los discípulos de seguirlo, no quería desanimarlos de su servicio. Lo que quería hacer es revertir, canalizar el correcto entendimiento acerca de cómo debe uno servirle al Señor, o por lo menos con qué actitud debiéramos tú y yo servirle al Señor. Así que ahora sí vamos a Mateo capítulo 18 y observemos lo que Jesús dice aquí. Versículo 2 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y hay cosas importantes que poder observar antes de culminar. Jesús nos está dando a entender que cuál era la disposición del corazón, o a qué se refería Marcos cuando decía: el que recibe en mi nombre un niño como este. Lo que quería decir Jesús es que tu actitud y la mía con respecto al servicio a Dios debiera ser de tener un corazón tan sencillo y tan humilde como un niño. A eso se refería. Por eso es que vuelvo a repetir. Jesús pone a este niño en medio, en Mateo capítulo 18, verso 2, y después les dice a los discípulos, usando a este niño como una ilustración de su enseñanza. Y les dice: si no se vuelven y se hacen como este niño, dice, no entrarán al reino de los cielos. Si no son humildes como este niño, tampoco podrán entrar al reino de los cielos. Y alguien que es humilde como este niño realmente es mayor en el reino de los cielos. Una de las cosas que agradezco a Dios por la vida de mi hermosa hija Dafne, la cual amo con todo mi corazón, y es su disposición siempre. Ella es muy solícita aquí en casa. Ella no es una niña floja, sí es un poco dormilona, pero no es una niña floja, es una niña muy activa. A ella le gusta siempre ayudarme en todo. Hay momentos en que mi esposa está dando clase. Bueno, ella siempre da clases, los jueves nada más descansa, pero todos los días está dando clase. Bueno, hoy día porque es Día del Maestro, y felicidades a todos los que son maestros, tanto en la palabra de Dios como son docentes, así que felicitaciones a todos ustedes. Y mi esposa enseña y me toca a mí cocinar. Entonces, cocino en casa, estoy limpiando una cosa, otra cosa. Soy una persona que me gusta tener las cosas en casa lo más pulcras posibles. Así que ordeno en casa y mi hija me ayuda. Ella tiende la cama conmigo a veces, o a veces la atiendo yo solo. Y le gusta mucho la cocina. Ella, cada vez que me ve haciendo arroz, me dice: papito, ¿te puedo ayudar? Y ella sube, echa su aceitito, echa su ajito, comienza a mover con su cucharoncito. Le enseñé ella cómo lo hace, echa la agüita, echa la sal. Claro, después de haber frío el ajo, yo lavo el arroz, porque yo sí lo hago porque sus manos son muy pequeñitas. Y pongo el arroz y ella con su cucharoncito va bajando el arroz y lo mueve y baja la palanquita de la vía arrocera, porque a ella le encanta hacer eso. Tapa y ya, ¿no? Papá, ya está. Y se va a su cuarto a jugar, ¿no? Y entre esas cosas hace muchas cosas más, ¿no? Si es algo que tiene que cortar, yo obviamente con mi asistencia está cortando. Pero siempre hay una frase en ella que me dice: papá, ¿en qué puedo ayudar?
papá, ¿te puedo ayudar? Quiero ser, o cuando le preparo su leche, ella me dice, papá, ¿puedo hacer la leche contigo? Y sostiene su vaso, yo vacío su leche, vacío cocoa para hacer chocolatada, su agüita caliente, ella lo mueve y lo degusta, si está bien, y lo tapa y se va al cuarto a tomar su desayuno. En fin, ella siempre está de alguna otra manera apoyando. Estoy cambiando, le digo, hija, estoy tarde a veces, hija, pásame la Biblia, o hija, pásame mis zapatillas, o hija, pásame mi corbata, y ella va corriendo donde está y me lo trae, ¿no? Y es una niña muy, muy solícita. Y no solamente creo que mi hija, sino que todos los niños quieren ser partícipes de algo, ¿no? Ellos, si tú les enseñas desde pequeños a ser partícipes y a ser colaborativos, ellos lo van a hacer. No tienen ningún malicia en ese sentido, y si tienen que servir, lo hacen. Si eh, quieren hacer algo que pareciera a nosotros, adultos duros de corazón, humillante, ellos lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, traerle los zapatos a papá o recoger algo que se le cayó. Ellos no piensan y dicen, qué humillante es esto, yo no lo voy a hacer, me parece sumamente humillante, hazlo tú. Nunca escuché eso de la boca de mi hija y creo que ningún niño lo haría. Normalmente ellos están dispuestos a hacer cualquier otra cosa que tú y yo le pidiéramos. Y es lo que tiene que, eso es lo que trata de enseñarnos Jesús. El corazón de un niño es sensible, es humilde, es tierno, es sin ningún tipo de malicia, sin ningún tipo de deseo oculto tras lo que hace. No, no hay malicia en el sentido de querer hacer algo con fines de poder recibir algo a cambio si es que lo hace. No son oportunistas, ¿no? No, algunos sí, pero la gran mayoría no. Por lo menos lo que es conocido no lo hace. Así que hay cierta actitud de humildad, de sencillez, de ponerse a ellos mismos para servir a otros. Hay esa sencilla alegría del corazón cuando son partícipes en algo, ¿sí? Eh, Tienen ese contentamiento cuando los haces partícipe de algo y esa docilidad, son dóciles de corazón cuando tú les hablas con amor y los haces partícipe, y esa ternura, esa empatía. Cuando hoy día justo mi esposa tiene un agasajo y salió con mi hija, eh, mi hijita me dice a mi papá, ¿y no vas a ir con nosotros? Y digo, no, hija, porque tengo que predicar, así que vas a ir con mamá, nada más. Y se va donde mamá y le pregunta, mami, ¿y no has invitado a papito que vaya con nosotros? Y es curioso porque hay esa empatía, ella sabe que va a ir a disfrutar algo con su mamá y dice, pero papá no va a disfrutar lo que yo voy a disfrutar y no, no quiero eso, yo también quiero que él disfrute de eso. Entonces, su alegría, mi alegría es su alegría también. Y mira, hermano amado, muchas veces cuando servimos al Señor no estamos pensando en esas cosas. Estamos simplemente a cumplir objetivos, a cumplir metas, a hacer esto y el otro, pero muchas veces olvidamos la esencia del servicio. Lo haces con alegría del corazón, lo haces realmente entendiendo que causas alegría al corazón de Dios, lo haces realmente con ese deseo de ser dócil, de ponerte a ti mismo y decir, bueno, se necesita esto y yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. ¿Lo haces? Te depones a ti mismo para hacerlo. Tienes esa empatía al servir a los demás, quieres darle lo mejor de tu servicio a los demás. Y creo que cuando perdemos de perspectiva estas cosas, estamos haciendo un servicio equivocado, por más excelente que pudiera parecer. Estamos quitándole el corazón al servicio. Y algo que debiéramos entender es que debemos estar dados a Dios en todo sentido, sea con nuestra economía, sea con nuestro tiempo, sea con nuestro servicio. Mire, el mundo, o por lo menos las iglesias o los pastores, creo que están cansados de los no todo el tiempo. Y es algo que abunda mucho más bien. Así que yo te reto a ti a ser un creyente que diga sí. Sí, Señor, voy a hacer esto. Sí, yo puedo colaborar con esto. Yo puedo contribuir a esto. ¿Qué es lo que falta? Yo puedo hacer esto. Yo puedo suplir esta necesidad. Cuando somos una iglesia que entendemos
el carácter real, la naturaleza genuina del servicio. Y no vamos por estos dos polos opuestos de querer la promoción y los aplausos, y si no los hay, pues no le sirvo a Dios, o si no recibo nada a cambio, entonces ¿para qué voy a servirle? Si no, estamos viendo estos dos polos opuestos, severamente debemos arrepentirnos de ese pecado, de esos pecados. Y debiéramos considerar lo importante que es servirle al Señor. Una de las cosas que Jesús pone en perspectiva es, y son hasta tres, es la que él menciona cuando volvemos a Marcos. Lo dice muy claramente, el que recibe en mi nombre a un niño como este, o una persona que tiene esa actitud, un servidor que tiene esa actitud, dice, me recibe a mí. Y podemos poner en tela de juicio si el servicio a Dios que hacemos es realmente agradable a Él cuando lo hacemos con motivaciones erradas, sin mencionar, obviamente, si simplemente no servimos a Dios. Mira, yo quiero dejar algo muy claro y poner las cartas sobre la mesa. Si tú no le estás sirviendo a Dios, no me puedes decir de plano que le agradas a Dios. Simplemente no le agradas. Y punto. No hay nada más que darle vuelta a este asunto, porque estamos llamados a servir. Y creo que hemos sido sumamente claros en hablar acerca del servicio. Si simplemente no le sirves al Señor, pues no le estás agradando. Porque Dios te ha llamado a servir. Si no le sirves, pues ya vamos a dejar eso a un lado porque ya entendemos que no estás agradando a Dios, ni estoy agradando a Dios cuando yo me niego a servir, teniendo la capacidad, el tiempo y los recursos para hacerlo, peor todavía, peor. O sea, si tengo los recursos, tengo el tiempo y tengo la capacidad y no lo hago, peor todavía. Seas que no quieras, sea que no puedes, y no le estás sirviendo al Señor, pues tienes que buscar un tiempo para servir al Señor. Estás llamado a servir al Señor. Estamos llamados a servir al Señor y a servir a los demás. Pero si lo hacemos con una actitud equivocada, o sea, digamos que estamos sirviendo, pero lo hacemos con una actitud equivocada, podemos pensar que nuestra forma de servir al Señor es completamente desagradable, porque no lo estamos haciendo con una actitud como la de un niño. Realmente deponiéndonos a nosotros mismos, siendo solícitos, estando agradados de ser partícipes de algo. Si siempre estamos dándole mucha vuelta al asunto de servirle al Señor y si hay que hacerlo y por qué yo y por qué no otro, y qué voy a hacer y ahora cómo hago esto y cómo hago el otro. Entonces, si estás dándole tanta vuelta al asunto de servirle al Señor, pues realmente tú no estás amando correctamente al Señor y posiblemente tu corazón se ha deslizado bastante del amor sincero a Cristo. Bastante. Porque si tú amas al Señor, le sirves. Así de simple y así de claro. Segundo punto. No estamos modelando la vida como Cristo, no estamos modelando nuestra vida a Cristo mismo, o sea, la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque dice muy claramente, dice que recibe mi nombre un niño como este a mí me recibe. ¿Por qué? Porque Cristo también tenía la actitud de un niño cuando servía. Él no estaba quejándose de, ay, tanto endemoniado, tanto enfermo, no me dejan ni dormir, tengo que orar ahora. Él no estaba diciendo eso. Él estaba solícito todo el tiempo servir. Él podía pasar madrugadas enteras orando y al día siguiente estar fresquísimo para servir. Y aún pasar un día entero sin comer con tal de servirle al Señor. Y no estamos diciendo que dejes de comer para servir al Señor, pero mira su prioridad, mira su enfoque, mira el deseo real de querer glorificarle a Él. Y cuando había la multitud, ¿tú crees que Él quería ser aplaudido? No, no, no buscaba ser aplaudido. Y punto 3. Si tú y yo no servimos como un niño, con esa docilidad, con ese deseo de participación, con ese deseo de estar involucrados, y con ese deseo de ponernos si es necesario, y humillarnos si es necesario, y ser sencillos de corazón, si no tenemos ese deseo, no estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque mira lo que dice Marco, el que recibe a mí, en mi nombre, un niño como este me recibe a mí, y al que me recibe a mí, dice, no, no me recibe solamente a mí, recibe a aquel que me envió, porque es la voluntad del Padre que el Hijo viniera a servir a los demás. Así que ponte a pensar mucho en cómo es que estás llevando ante los pies del Señor tu propio servicio. Y si no estás sirviendo al Señor, pues yo te exhorto en amor a que le sirvas. No pases tus días sin servirle al Señor. Debiéramos tener un corazón de servirle al Señor. Mira lo que dice Lucas 22 y termina.
Dice, mas no así vosotros, dice Lucas 22, versículo 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice. Jesús estaba, a pesar de que él tenía la superioridad y el privilegio, y tenían ellos el privilegio de adorarlo por lo que él era el Hijo de Dios, él se depuso a sí mismo. Y hablar de la humillación de Cristo, puedes leerlo en Filipenses muy claramente. Pero si algo debes de entender en tu vida es que si estamos llamados a servir, primero, estamos llamados a servir, que es una realidad, y segundo, estamos llamados a servir con un buen corazón. Así que no estés buscando, ni yo debo de buscar que fulano lo haga o que sultano lo haga o ya lo haré así porque así pues no, ya lo haré así porque en fin, porque esto es lo que tengo y esto es lo que hay. No. Si vas a servirle al Señor, sírvele bien. Sírvele como debe de ser. Porque a ti no te gustaría sentarte a la mesa y que tu esposa te traiga un plato de comida podrida. Tú dirías, mujer, ¿qué es esto? ¿Qué me está trayendo? Si me vas a servir, sirve bien, si no me sirvo yo. Jesús y el Señor te podrá decir lo mismo. Si me vas a servir, sirve bien, si no, mejor yo me busco a otro. Así que sirvámosle, tú y yo, que me estás mirando ahora, y como dije hace un momento, recíbelo con el mejor corazón que tienes. Sirvámosles al Señor bien. Sírvele al Señor bien. Sírvele como Él se merece ser servido. Bien, de la manera correcta, con la mejor actitud, supliendo tú las necesidades que ves. No esperes que fulanito, menganito lo haga, hazlo tú, por favor. Entiende que necesitamos servidores del Señor.